SER Podcast. ¿Cuál es el dolor que menos aguantas? Yo precisamente la neuralgia esta que llaman migraña también, que es como a mitad de la cara. Cuando era joven lo combatía con optanidones. ¿Optanidones? Madre mía. Sí, porque los optanidones de la época, ahora no tienen nada que ver, se han cambiado la combinación, llevaban barbitúrico, un poco. Y entonces toda la tercera edad y yo cuando era joven, éramos adictos a optanidón. ¿A qué no habrás sido tu adicto? Luego Felipe González nos prohibió. Me arrepentí de haber votado a Felipe González porque prohibió el optanidón y durante años todavía lo estuve consiguiendo. Como yo trabajaba en Iberia, que me los traían de Grecia, de Portugal. Madre mía, contrabando de optalidones. Porque era una medicina maravillosa, porque no era bastante inofensiva, pero muy efectiva, ¿no? Te tomabas 2 optanidones y entre el mundo y tú se establecía una paz algodonosa, maravillosa, ¿no? Todo te parecía estupendo, hasta tu jefe te parecía bondadoso, ¿no? ¿Dónde puedo conseguir uno? A ver si veo a Javier de otra manera. No, ya no existen porque cambiaron la composición y creo que ahora un optanidón es un chute de cafeína, ¿no? We've been gone for such a long time that I'm almost afraid to go home. A long road is a long, dragged out imagination where things can go wrong. But we keep rolling on. No, doctor, but if I was guessing, I'd say it was just growing pains. And painful as growing is, we can't forget it's hard to get to taking the reins, and we'll all be okay. We'll be okay. Dusty trails can lead you to a golden road. I've been told. Can't remember who it was or all she spoke. Will it pay for her thoughts? Leave me broke. 'Cause everyone's around and I'm still alone. Everyone's around right now and I'm still alone. Así que el Red Bull es el nuevo optalidón. Bueno, el Red Bull en la medida en que es una bebida energizante, no sé cómo se diga. Energética, bueno, y que sí, no sé, el Red Bull no sé qué tiene, si tendrá cafeína. Tiene como 15 terrones de azúcar. Bueno, el azúcar también te da un chute, una subida. Sí, claro, la cafeína parece que es buena para determinados dolores de cabeza, pero lo que pasa es que claro, la cafeína te pone en un estado. Yo no tomo café cafeinado, yo tomo café descafeinado porque además, no sé si escuchaste tú un día en la radio, ¿tú oyes un zumbido también? Sí, yo también, sí. Un zumbido. Como si alguien nos estuviera escuchando, ¿no? O si estuviéramos siendo abducidos. O como si nos estuviera escuchando el FBI, ¿no? O el comisario Morales, que es mucho más nuestro, ¿no? Estaba pensando que mi abuela tomaba, que yo pensaba que se decía, de pequeño yo pensaba que eran octalidones, porque eran 8 al día. Y ahora, y luego descubrí que era optalidón. Mi abuela siempre tomaba optalidón. Claro, con lo cual, ahora he descubierto que mi vida, mi abuela ha vivido su vida adulta colocada. Claro, pero es que el coloque de optanidón era muy bueno, porque te bajaban los nervios, no te ponía nervioso como la cafeína, ¿no? Te daba un estado de paz entre el mundo y tú. Esto es muy curioso, yo nunca supe por qué. Yo recuerdo que llegaba a la oficina, sacaba un café de la máquina, me tomaba 2 optanidones
y a los 10 minutos, porque había tomado con una bebida caliente, actuaba más rápido, ¿no? Y a los 10 minutos todo me parecía bien. Y me quitaba el dolor. O si no me lo llegaba a quitar, porque es que yo tenía unas neuralgias muy fuertes, pero me lo acorchaba, ¿no? Y entonces me colocaba en un estado que entre el mundo y yo no había roces, ¿no? Y de repente, y además lo daban sin receta, y de repente ganan las elecciones Felipe González Y te quita el Optalidón. y no sé por qué quitaron la composición, me quitaron el barbitúrico, que yo no sé lo que es, nunca he querido averiguarlo, pero yo el barbitúrico lo tenía muy mitificado porque de vez en cuando aparecía una noticia de una actriz norteamericana que se había suicidado con barbitúricos, porque en Estados Unidos en aquella época se utilizaba mucho los barbitúricos. Yo no sé lo que es, pero para mí, como era una cosa así Como de estrellas de Hollywood. Pues lo tenía muy mitificado. Y ese puntito de barbitúrico que tenía era lo que producía esa paz casi budista, casi zen, ¿no? Pero bueno, me quitaron. Entonces, pero yo durante mucho tiempo, como decía, lo conseguía de Grecia, que lo siguieron. Sí, lo traías de contrabando. Lo traía de Grecia, lo traía de Portugal. ¿Con el mismo nombre se vendía? Sí, es que era una medicina fabulosa, pero era fantástica. Debía de ser una barbaridad. No, te digo que no, y además tampoco creaba una gran adicción porque lo cortaron de golpe y la gente aquí no se tiró, no veías ancianos tirándose desde las azoteas. No subió el índice de criminalidad callejero. No. Y entonces me costó encontrar un sustituto de Optalidón. ¿Y sigues buscándolo? Bueno, no he encontrado cosas, pero si yo contara. pero como Optalidón. ¿Te imaginas que hubiera un Optalidón social? O sea, una pastillita que te la tomas y yo qué sé, pues te parece que el Tribunal Supremo ha hecho lo correcto. Bueno, yo siempre digo que la gente que leemos, por ejemplo, los lectores, o sea, sería estupendo que tú te tomaras una pastilla y que a mí me quitara el dolor de cabeza, ¿no? Que me la tomara yo y te lo... Esto es decir, que yo dijera, hoy, mira, había, con Arzuaga hice un viaje cerca de Ávila, a un sitio, que había, quedaban restos en la prehistoria, ¿no? Puerto Huaca se llamaba, que había una piedra gigante, muy bonita, así cuadrada, y que si tú echabas una piedra ahí, arriba, y se quedaba arriba, sacabas un alma del purgatorio. Esto era preciosa la historia, ¿no? Entonces, al principio no nos atrevimos a hacer nada, porque claro, estaba ahí desde la prehistoria, era una creencia muy, muy arraigada, y íbamos aquí 2 personas del siglo XXI, agnósticas y tal, a jugar con eso, y nos pareció feo. Pero luego dijimos, oye, ¿y si es verdad? Y volvimos y sacamos cada uno a 2 personas del purgatorio. Pero no puedes elegir. No, yo sé que he sacado a 2 personas del purgatorio, pero no sé quiénes fueron, ¿no? Entonces, que un día tú te levantaras y dijeras, seguro que hoy en Sri Lanka hay una persona que tiene un dolor de cabeza brutal. Bueno, pues yo me voy a tomar una pastilla para que se me quite el dolor de cabeza. Y me la tomo yo y se me quita a alguien que está en Sri Lanka. Bueno, pues los lectores de este mundo, los que leemos, hacemos eso en cierto modo, porque al leer mejoramos el mundo en el que vivimos. Es decir, que en los lectores no es necesario que haya muchos, porque nunca ha habido muchos lectores, hace falta que haya una masa crítica. Pero entonces tú lees por otros también. Sí, pero no porque, aunque no me lo proponga, quiero decir que cuando hay una masa crítica de lectores y una masa crítica es la cantidad de gente que hace falta para que algo suceda, ¿no? Y yo contribuyo a esa masa crítica a leer, yo mejoro el mundo, porque muy poca gente ha leído a Shakespeare, pero el mundo es muy shakespeariano, ¿no? O muy poca gente ha leído Quijote, y sin embargo el Quijote está en
en la sociedad, ¿no? Es decir, que realmente cuando yo leo, ya digo, no me quiero vanagloriar de eso, pero porque soy yo y muchos que formamos esa masa crítica, me quitamos una neuralgia al mundo, ¿no? Me recuerda, hago mi parte, no sé si conoces esa historia con Ivry, que en un incendio forestal va llevando una gota de agua en su pico y la echa sobre el fuego. Sobre un incendio forestal. Sobre un incendio forestal. Y hay un cuervo cerca que se ríe de él y dice, ¿qué vas a hacer tú con esa cosa? Y con Ivry dice, yo he hecho mi parte, ¿no? Que me parece maravilloso. Bueno, pues yo hago mi parte cuando leo y me gustaría hacer mi parte por lo demás cuando me tomo una pastilla también, ¿no? Estás buscando una justificación para seguir tomando pastillas en los días en los que no te duele la cabeza. Bueno, pero cuando me tomo algo también me soy más bondadoso y eso repercute en mis relaciones sociales. O sea sí, que te hace mejor persona y por tanto el mundo es mejor. Y el mundo, ¿no? y el mundo es mejor. ¿Has seguido mucho la información esta semana o te...? Bueno, claro, porque yo, como suelo decirte, yo no he seguido la información, pero la información me ha seguido a mí, ¿no? Sí. Y entonces, sí, habíamos comentado el domingo pasado lo de fiscal general, claro, que ha sido... Que decíamos, no se le ocurrirá al Tribunal Supremo, ¿no? Habiendo asistido al testimonio de personas inteligentes, profesionales, diciendo, no ha sido él, decir, ha sido él, ¿no? Claro. No se le ocurrirá. Claro, esto a mí me ha parecido, sobre todo, primero, muy kafkiano el modo de comunicarlo, ¿no? Porque se ha declarado culpable, pero no se ha dicho por qué. Y entonces esto es increíble. Mira, yo suelo decir que Kafka fue un escritor que mejor contó en siglo XX y que lleva camino de ser el que mejor cuenta en siglo XXI, ¿no? Porque esto, bueno, hay que leer el proceso, ¿no? Porque esto que ha pasado de decir, bueno, usted es culpable, esto ya entró como culpable, no entró como presunto inocente, entró como culpable en la sala, ¿no? Y ya no sabe. Ahora vamos a buscar una vida para decir por qué, ¿no? Es decir, que, bueno, pero yo creo que lo importante y lo grave de este asunto es que ha roto el consenso respecto a lo que es real. Es decir, vamos a ver, en este caso, solamente aplicando, en fin, el sentido común, la cosa de párvulos de derecho, ¿no? La duda. En la duda, siempre a favor del reo, ¿no? Bueno, pues, no, es culpable. Ya no sabemos por qué, ni él tampoco, ya Kafka nos lo dirá, ¿no? Kafka, que es el tribunal, ¿no? Bueno, entonces esto ha roto el consenso sobre lo que es la realidad. Es como si tú y yo discutiéramos, o hubiera dos grupos de la sociedad que se enfrentaran discutiendo si esto es un micrófono o una cuchara. Es decir, es una ruptura del consenso gravísima porque reduce al grupo social, a la sociedad, la reduce a una situación de esquizofrenia, ¿no? En donde claro, ¿quién lleva razón? Llevan razón los que tienen el poder, ¿no? Como lo que decía... Porque la realidad es suya, ¿no? Claro, porque lo que decía Alicia, ¿no? En El País de las Maravillas, no me acuerdo, hay un diálogo que dice, lo importante no es quién lleva razón, algo así. No, lo importante no es lo que digan las palabras, sino quién tiene el poder, algo así, ¿no? Pues eso, lo importante, o quien decide lo que es real, es quienes están investidos de poder. Pero claro, eso no alivia la sensación de esquizofrenia, de vivir en un mundo esquizofrénico, de vivir en un mundo con el corazón roto, ¿no? Y esto, además, esta semana lo hemos visto
en otras cuestiones. Con esto, perdona, con esto del Tribunal Supremo hay una cosa que además es tan contradictoria y es el hecho, tú decías que en caso de duda, obviamente hay que declarar inocente al acusado. Al reo, sí. Al reo. Había 600 personas que tenían acceso a ese correo electrónico, como allí quedó demostrado, así que el Supremo debería haber tenido 600 dudas. Sí. Y a mí me parece hasta gracioso que el Supremo haga público el veredicto para evitar filtraciones, con lo cual está reconociendo que en una institución judicial del Estado es fácil que haya filtraciones, ¿no? No tiene por qué ser el juez el que lo filtre, no tiene por qué ser el fiscal el que lo filtre, ¿no? Pero sobre todo, con independencia del miedo a la filtración, está lo kafkiano, en el sentido más puro de la palabra, más literal de la palabra, que resulta que te diga, usted es culpable, ya lo explicaremos, sí, porque todavía no tenemos que buscarlo, pero ya lo explicaremos. Porque además la impresión es que ya entró como culpable, ¿no? O sea, entonces te digo, eso ha roto un consenso respecto a lo que es real, que es brutal y que viene acompañado de la ruptura de otros consensos, ¿no? El otro día hay un personaje en todo esto que a ti te gustaría. El otro día hablaba con Miguel Ángel Campos, que es una de las personas a las que el Supremo no ha creído, obviamente, porque con este fallo significa que tú no has creído la palabra de los periodistas cuando decían que no era el fiscal el que había hecho eso. Y deberías, por lo tanto, juzgarlos por perjurio. Por perjurio. Exacto. Claro, yo hablé con Campos hace unos días y yo le decía, oye, en el supuesto de que el Supremo fallara en contra del fiscal, ¿tú cómo te sentirías? Y él decía, yo me sentiría muy mal, porque yo sé que es inocente, pero yo no puedo decir qué persona le convierte en inocente, que es esa persona que me facilitó. Pero claro, ponte en la piel de esa persona. Ahora mismo hay alguien en España, un hombre, una mujer, que es la persona que filtró eso a periodistas, a buenos periodistas como Miguel Ángel Campos, que pensara, si yo doy un paso adelante, todo queda desmantelado. La sentencia del Supremo es innecesaria, porque yo reconoceré que yo soy el culpable. Claro, a cambio él se enfrentaría a lo mejor a penas de prisión o a grandes multas, ¿no? Es que, te repito lo de Alicia, lo importante no es lo que digan las palabras, sino quién manda, sí. ¿no? Claro, o sea, ya es que en esa realidad, incluso aunque salga la fuente y ahora diga, fui yo, el Supremo seguirá diciendo, no fue usted, fue el fiscal, porque la realidad es la que yo quiero. Claro, ya se buscaría la vida, porque yo soy un generador de realidad, ¿no? Y esto es tremendo, ya digo, porque es una locura, es un brote psicótico. Es decir, hemos perdido el pie, convivimos con dos realidades o con dos formas de ver la realidad. Mira, hace poco hablábamos de las disonancias cognitivas, que es cuando tienes en la cabeza, tienes que gestionar que tienes dos ideas en la cabeza aparentemente excluyentes, ¿no? Esto sería una disonancia ontológica, es decir, una disonancia respecto a lo que es de día, es de noche. O sea, tú imagínate que llegáramos un momento en el que un partido político dijera que es de día cuando es de noche, y esta gente que dice que es de noche, y tú salieras a la ventana y dijeras, pero es de día, ¿no? Hay una prueba que psicológica que contaban, no me acuerdo dónde era, que consistía en que un experimentador se compinchaba con 4 personas, ¿no? Y entonces decían, y pintaban en una pizarra 2 líneas idénticas de longitud, ¿no? Y entonces llamaban a uno que no sabía nada. Y el juego consistía en que el experimentador preguntaba, ¿cuándo de las 2 rayas es más larga? Y los 4 que estaban compinchados con él decían, la de abajo. Y al quinto, que era ingenuo, claro, no me cabía en la cabeza, pero claro, había tan poder, tal consenso, tan poder en numérico, cuantitativo, que decía lo mismo, porque no se atrevía. Entonces, aquí puede llegar, de lo que se trata es de eso, de que llegue un momento en el que empecemos a ver cosas
que no son, en el que empecemos a denigrar, ¿no? Y esto es de lo que se trata, ¿no? Como cuando se repite que vivimos en dictadura, ¿no? A lo mejor la gente sí, lo acaba creyendo. Claro, hay gente que se acaba creyendo que esto es una dictadura comunista, y ¿cómo pueden ustedes hablar con esa libertad? Sí. Claro. Y es una dictadura comunista porque no hay viviendas para todos. Bueno, viviendas. En otro día, claro, como a los anuncios del gobierno no les prestas atención, porque los tomas por propaganda en general, de todos los gobiernos, ¿no? Pero el otro día iba caminando, yendo a radio, y de repente se coló una cuña del Ministerio de la Vivienda. Una campaña entera. Que la escuché. El 47, que es el artículo de la Constitución. Bueno, claro, que decía algo alucinante, ¿no? Decía que estaban arreglando el problema de la vivienda. ¿Has escuchado ese? Sí. Están trabajando para arreglarlo, sí. No, además era una cosa muy romántica, porque decía, todo el mundo al final de una jornada de trabajo tiene derecho a tener una casa y tal, y esto es lo que hace el Ministerio de Cultura. Claro, esto es lo que hace el Ministerio de la Vivienda. Claro que si esa cuña la escuchara un marciano, diría, joder, qué país tan feliz que tienen una institución dedicada a que todo el mundo tenga una casa. Pero claro, tú oyes eso y dices, pero sí, precisamente el problema de la vivienda se ha agudizado, se está agudizando, o sea, cuanto más luchan por arreglarlo, más se agudiza. ¿Cómo es posible esta disonancia ontológica respecto a es de día o es de noche? Oiga, ¿están ustedes arreglando? Si están arreglando, ¿cómo es posible que la realidad se estropee, que cada día tal? Del mismo modo que cuando el gobierno dice que España va muy bien económicamente, ¿no? Que somos la locomotora de Europa. Y claro, tú ves el informe de Cáritas que comentábamos hace una semana o dos, que ponen los pelos de punta y dice, no, ¿cómo es posible que digan esto? Sí, con 11 millones de trabajadores precarios. ¿Tú votarías a cualquier partido que te prometiera medidas concretas para acabar con el problema de la vivienda? Claro, yo creo que estamos en una situación en la que se ha roto el consenso respecto a lo que es real. Porque cuando la experiencia cotidiana contradice el discurso oficial, ahí se ha roto algo muy importante. O sea, ahí es lo típico de la esquizofrenia, ¿no? Y eso deberíamos intentar arreglarlo de algún modo. De manera que yo siempre he votado. Siempre he votado por una cosa de responsabilidad y tal. Pero yo, fíjate, votas por ti y por otros, ¿no? Voto por mí y por los que no votan. Igual que lees. Pero yo, en las próximas elecciones, te digo una cosa. Voy a votar a un partido cuyo programa electoral quepa en un folio. Es decir, un partido que diga, voy a arreglar el problema de la vivienda. Como hizo Mandani en Nueva York, Como hizo Mandani. Es decir, es más, que quepa en medio folio. Voy a votar, y si no, no voto. O sea, si me dan un programa que es un folleto, no voy a votar. Solamente voy a votar para romper esta situación esquizofrénica y de ruptura de consenso respecto a lo que es real, ¿no? Porque estamos en esa, en que no sabemos lo que es real. Entonces, usted póngamelo en medio folio. Voy a animar las diferencias, voy a arreglar el problema de vivienda ante notario. Y si en 2 años no lo he conseguido, me voy. Nosotros queríamos hacer un trasvase distinto, que es de problemas reales que afectan a una gran parte de la población, a problemas muy concretos. Imagínate, bueno, y lo habéis vivido, Paqui, tú, los desvalidos que se sienten, aquellos cuyo problema afecta a solo unos pocos, ¿no? Si no se hacen cosas concretas para solucionar un tema, ¿qué pasa con esas otras cosas que afectan a una minoría? Esta semana, de una forma diferente, como soléis hacer, os fuisteis a un pueblo de Boiro, en Galicia, a conocer a Carlota. ¿Por qué me estáis microfonando a Juanjo? Porque formáis parte de un documental que estamos desarrollando sobre el dolor crónico infantil, un proyecto que hacemos para la Universidad Virgili Rovira, para la Cátedra de Dolor Infantil de la universidad. Y me he enterado
que el dolor crónico afecta al 30% de la población infantil y juvenil, que es una barbaridad, pero que es un asunto preocupante al que se está prestando muy poca atención de momento. Somos el metareportaje. Sí. Estamos haciendo uno mientras nos están reportajeando a nosotros. Estamos haciendo 2 reportajes a la vez. Bueno, vamos a subir a casa de Carlota. Hola, buenos días. Carlota se llama nuestro objetivo, ¿no? Hola, ¿qué tal? ¿Y tú quién eres? Yo soy la mamá de Carlota. ¿Te llamas? Diana. ¿Qué tal? 2 en un lado. Ah, 2 besos en un lado. Sí, porque el otro no puedo, así que 2 en el mismo. Vale, el otro es donde te duele. Claro. Adopté ya esta medida. A la gente, pues 2 veces en el mismo y ya está. ¿Nos sentamos contigo y charlamos un rato? ¿Cómo te encuentras hoy, Carlota? Pues nada, medicación y los rescates de Sebredol, de morfina, para intentar aguantar hoy un poco. ¿Cuántos años tienes? 16. ¿Y desde cuándo tienes estos dolores? Desde los 14, sí. ¿Cómo empezó? Ella desde chiquitita había tenido siempre problemas en la glándula que nos segrega la saliva, porque se le inflamó como los papeles de antiguamente. Y un día Carlota empezó con un dolor, me llamó al trabajo, a mí esto me corre por la ceja y me corre por la mandíbula. Es un dolor totalmente distinto, esto no es la glándula. O sea, aquello fue una explosión de dolor, unos gritos, una manera de chillar. Entonces empezaron a hablar de neuralgia, del trigémino. El problema de la glándula estaba diagnosticada, se trató y se curó. No. La glándula de Carlota a día de hoy sigue todavía sin funcionar correctamente. Entonces el dolor neuropático está asociado necesariamente a esto. Nosotros creemos que sí, y depende mucho el profesional que la vea. Dice que sí, que esa glándula de no trabajar correctamente, al final la cara está toda muy conectada. Entonces, que una cosa tiró de la otra o cuál fue el boom que lo desató, no lo sabemos. No se sabe y los médicos no se ponen de acuerdo. No se ponen de acuerdo. Había opción en un momento, nos hablaron incluso de extirparle la glándula, pero como dicen, nos podemos quedar con el dolor neuropático porque ya se ha cronificado esa neuralgia y aparte nos podemos quedar con la cara descolgada, con un daño y no sabemos si esto va a ser la solución. Y hubo un punto en lo que la unidad del dolor dijo, nosotros ya no sabemos qué hacer, o sea, nosotros hasta aquí llegamos. La unidad del dolor renunció. ¿Quitarte el dolor? Y nos derivaron a Madrid, a La Paz. Y ahora ya estáis trabajando con La Paz directamente. Entonces nos tenemos que desplazar a La Paz pues para hacer todas las consultas. ¿Con qué frecuencia? Pues según nos llamen. Ahora estamos esperando. Y eso, claro, cambió tu vida completamente de un día para otro, ¿no? Sí, fue un cambio, pero total. Base de estar, de ser un estudiante normal, de tercero de la ESO, que hacía deporte, a estar encerrado en un hospital, con crisis muy, muy fuertes y sin que nadie supiera muy bien por dónde tirar. ¿Y afectó también a tus estudios? Sí, mucho, mucho. Y ahora, Carlota, estás en una situación, digamos, dentro del dolor, pero estable. Sin picos grandes, sí, pero... Ahí empiezan los rescates también. No, los rescates son algo que normalmente uso para poder hacer un poco de vida normal, porque si no, ya no sería capaz. Pero tú, por ejemplo, tendrías que estar en el colegio o en el instituto. En el momento que me despierto decidimos si voy o no voy. O sea, tienes que contar con varias cosas. En el instituto hay ruido, me afecta mucho, pero he hecho de menos ir. Claro, porque allí socializas, tendrás amigas, amigos, ¿no? Para mí sería lo máximo, pero no soy capaz. ¿Y cuántas pastillas tomas al día? Pues el pastillero es este. Hoy es miércoles. Hoy ¿Ya te has tomado las de la mañana, que son este cóctel que hay por aquí? Sí. 2 de Palexia, la naranja y blanca es la fluoxetina, Que son 5. duloxetina, omeprazol, que es el protector del estómago, buscapina, 8, ribotril 9. y el alprazolam. El Sebredol, lo que os hablaba antes, es la morfina. Aparte, los comprimidos de Nolotil, necesito tomar 2. Madre mía, 20 pastillas diarias. Es lo que toca. ¿Y tenéis los prospectos? Al principio sí que mirábamos algo, pero después ya llega un punto en el que ves tanto de mareos, ves tanto que dices, mira, seguramente no me pase ni la mitad. Pero es que si te metes en Google, ya no sales de ahí. ¿Te produce más dolor estar mirando pantallas? Necesito hacer 2 cosas a la vez.
si estoy ganchillando, que yo ganchillo mucho, necesito tener el cerebro distraído lo máximo. O sea, ganchillo y radio, por ejemplo. Sí, tengo el Nadie sabe nada de Andreu Buenafuente y de Berto Romero. Creo que me he escuchado todas las temporadas varias veces en el hospital. ¿Cómo es el dolor? ¿Cómo lo definirías? Es como si me estuvieran clavando una aguja grande en la cara todo el rato. Y me clava la aguja, por ejemplo, ahora me está costando mucho la mandíbula. Ahora en este momento. Sí, porque tengo un dolor basal y aparte ahí están los picos. Una vez llegamos a urgencias, tenía la sensación que me iba a explotar la cabeza. El ojo, la aleta de la nariz puede doler. Estornudar es algo que hay que tener mucho cuidado y bostezar por la mandíbula. Si te ríes me duele. Sin embargo, con Berto Romero y Buenafuente... Tengo que reírme para adentro porque si me río tengo que parar porque si no me empieza... Es que es muy raro lo de la aleta de la nariz. La lengua te duele, es como una sensación de calambre. Y la garganta todo. Los dientes. Lavar los dientes es una lucha. ¿Os han dado alguna esperanza de que esto vaya a mejorar? En la unidad del dolor, la verdad, te dicen las cosas claras. Esto es crónico. Vas a tener que aprender a vivir con dolor. Pero nosotros vamos a hacer lo máximo posible para que sea más llevable. Lo que nos queda es el neuroestimulador. Eso ya es meter un aparato dentro de la cara. Y que ahora estamos esperando a que coloquen esos cables por dentro. A ver si te funciona, ojalá. Vaya historia más terrible, pero con qué entereza la cuenta esta chica. Bueno, y con qué sintaxis, ¿no? Sí, sí. Esta chica es un ángel. Y hablaba con una propiedad, 16 años, ¿eh? Y fíjate tú ya cómo manejaba la terminología clínica, ¿no? ¿Cómo contabas las pastillas que se tomaba? Pastillas. 4, era 5. sorprendente, era un poco hipnotizante escucharla hablar, ¿no? Pero se acostumbra a vivir con el dolor. Bueno, yo creo que un dolor un dolor crónico, es un dolor crónico de ese tipo, bueno, te acostumbras. En algún momento nos contaba que ya me habían dicho, ¿vas a vivir con esto? Mientras no encuentren un recuerdo, un remedio, esto... Y entonces, más o menos lo que me habían dicho es, pacta con el dolor. Yo, en algún momento de la entrevista yo me dije, bueno, haces pactos con el dolor. Estás haciendo una metáfora con todo lo que hablábamos antes, ¿no? Sí, claro, pactar con la realidad, no, porque como yo he sufrido, no en ese grado, migrañas y neuralgias y tal, aunque no en ese grado, porque en toda la vida hay grados, ¿no? Sí, sé lo que es pactar con el dolor. Mira, hoy tengo una cosa importante. Mira, te voy a aguantar, hoy te voy a aguantar, ¿no? Sí, te voy a aguantar un poco, pero va. Y bueno, caso de esta chica, pero esta chica la hemos contado porque es una representante del dolor crónico infantil y juvenil que afecta al 30% de la población. Esto es que es alucinante. Al 30% de la población, no en ese grado, tiene dolores crónicos, ¿no? Y el dolor crónico, que generalmente son neuropáticos, que son, bueno, pues como cuando te amputan una pierna y te sigue doliendo la pierna. Es decir, que el sistema nervioso, pues ahí no reconoce que hay esa ausencia. Pues son aunque contamos ya con unidades de dolor fantásticas, ¿no? Hay situaciones como la de esta chica que no tienen solución de momento, ¿no? Echas de menos la vida de antes, echas mucho de menos. ¿Y tú de vez en cuando haces ejercicios mentales de estos de decir, bueno, puesto que tengo que acostumbrarme a vivir con el dolor, voy a pactar con él, voy a llegar a acuerdos con el dolor? Hasta le pongo el nombre de ella, porque lo siento como tan distinto a mí. Si te habitara algo o alguien, ¿no? Es que la cosa es que llevo siendo toda la vida una persona que no ha tenido dolor y de repente apareció, es como esa sensación de que hay alguien así. Un intruso. Sí. Pero, y Carlota, ¿tú te has hecho
como más fuerte al dolor, más tolerante al dolor, porque esto de trigémino que tienes se le llama también del suicida porque es insoportable. Y tú dices que ahora te está doliendo de hecho un poco, sin embargo estás hablando tranquilamente. Claro. La neuralgia se aprovecha mucho de la ansiedad. Ella coge la ansiedad. Es como si la cogiera de amiga. Y van las dos contra ti. Es algo que me enseñaron en la unidad del dolor y que aprendí con el tiempo, que es, vale, me estás doliendo, pero tengo que estar tranquila. Lo que decías tú, intentar hacer un pacto, no le da mucho la gana de hacerme caso. Lo he intentado varias veces de, déjame tranquila, quiero ir a física y química. No lo puedo. ¿Te deja ir? Tampoco le gusta mucho. ¿Qué le gusta? Nada. La luz apagada y algo de fondo, siempre. ¿Y has conocido más casos como el tuyo? Me lo dijo el neurocirujano. Dentro de los perros verdes, yo soy un perro muy, muy verde. De todas maneras, qué fuerte mentalmente un adolescente que hacía muchísimas cosas y que de repente tiene que dejarle hacerlas y tiene ese dolor incapacitante muchas veces. Y vamos, yo la veo con una energía. Es que nosotros tenemos esperanza de poder volver a hacer, aunque sea a ratos, intentar volver a hacer un poco de vida, ¿sabes? Tenemos que volver a ir al mar, tenemos que volver a poder ir a como le llamamos aquí, un serán, una romería, una foliada y poder echar unos puntos bailando. Tendremos que convivir con la amiga, la de la neuralgia, pues tendremos que convivir con ella, pero por lo menos intentar dominarla. Y lo que yo digo, si el dolor es del 1 al 10, pues con un 7 a lo mejor no nos permite hacer nada. Pues los días del 7, pues tendremos que estar sentadas, chillando, oyendo a Sastre Maldonado o el Nadie sabe nada y metidas en nuestro mundo. La verdad que hemos probado un montón de alternativas, un montón de terapias, hasta hemos ido junto a las meigas. ¿Pero cómo? Yo no fui porque... ¿Quién fue? ¿Fuiste tú con tu padre? Es que una amiga de mamá me dijo, id pero al culo del mundo, ¿eh? Pero el culo del mundo nos mandó. Cuando fuimos juntar a meiga. Me quedé flipando. Vas con eso, con una foto y no sé qué hacen. Pero, ¿y qué? ¿Y sirvió de algo? No. Al final acaba siendo carne de cañón para todo el mundo porque estás buscando una solución desesperada. Claro. Entonces si te dicen que te vayas a tal sitio a hacer tal cosa, ¿a alguien le funcionó? Sí, que al otro le funcionó, pues claro, a ver, todo, claro. Haces lo que sea y por darle calidad de vida a ella y mejorar. ¿Quién es el amigo este que tienes aquí? Es Ágata. La fuimos a... ¿Ágata la gata? Sí, mi mamá me tiene hecho ese chiste 80 veces. Bueno, le puse Ágata por Agatha Christie, porque me gusta mucho. Y claro, es mi gato de apoyo emocional. Cada vez que me pasa algo, la cojo y la apretujo y le digo, quieta, carracha, quieta. ¿Y te obedece? No. Tendrás que leer también alguno de un tal Juan José Millás. Lo estuve buscando en la biblioteca del instituto, pero como tenía que leer uno de Emilio Pardo Bazán, no me dio tiempo. Tenía el libro de lectura obligatorio. Pardo Bazán. Siempre ella por delante. Por delante, siempre. It might seem strange to you, my friend, that some things are always heaven sent. Vamos, ¿o qué? ¿Aquí va Juanjo? No, mejor aquí porque como está microfonado, la conversación que mantenga yo. Bueno. Aquí. Ay. Que sepas que a Carlota le ha ofendido que no conocieras la ría de Arousa. Pobre. ¿Te ha parecido el caso? No, me pediré perdón. Carlota. El caso es tremendo, de todas maneras. Tremendo, y es tremendo porque pensamos que la medicina lo sabe todo. Y fíjate. Bueno, estamos yendo a tu instituto, ¿no? Sí. Y en lo que va de curso, ¿cuántas veces has venido a clase? Complicado de contar porque era el segundo día del instituto que estaba allí con una amiga y me dice, mañana nos tenemos que ir a Madrid. O sea, el segundo día del instituto ya me tuve que ir. Claro. Y tuve que hacer una exposición para los compañeros. ¿Tuviste que explicar lo que te pasaba? Sí, una parte fue más médica y otra ya más personal, explicando un poco. Las caras que pusieron fueron de bastante alucine, pero también me parecieron que como compañeros tienen ese derecho a tener un poco del contexto. ¿Y a ti qué te gustaría estudiar? Si pudieras estudiar con cierta continuidad, ¿tienes alguna preferencia? Enfermería. Una enfermería. Desde pequeña. ¿Nos están esperando ahí en la puerta?
puede ser? ¿El orientador? ¿Qué hace un orientador? Muchísimas cosas hace, y cada vez más. Y una entre ellas es intentar ayudar a chicas como Carlota a que lleven lo mejor posible los estudios. Pero es una figura reciente y está en todas partes. Yo llevo 26 años de orientador y soy la tercera promoción de orientadores por oposición. Bueno, ¿y qué tan es Carlota? Cuéntanos. A nosotros nos ha parecido un ángel. Es un ángel. ¿Y el resto de los compañeros entienden la situación? ¿Cómo se enfrentan a algo? Hay de todo. Hay quien la entienda, hay quien no. Ella, de hecho, tuvo la oportunidad de explicarla en clase y hubo compañeros que sí que se acercaron a mí diciendo no sabíamos lo complicada que era la situación de Carlota. Pues, llegar a todos, no llegas a todos, pero si llegó a un porcentaje importante, eso ya le va a ayudar. Sí, porque Carlota, tú a lo mejor has detectado esto, ¿no? Una herida se ve, ¿no? Pero el dolor no se ve. Yo hay veces, es que suena mal decirlo, que pensaría, es que ojalá me faltara una pierna. Porque se ve, es algo que... pero el dolor al no verse, para la gente que me rodea, es muy complicado de entender, pero muy complicado. Carlota está aprendiendo a superar esos baches y lo está haciendo, como dije antes, a pasos agigantados. Ahora, yo creo que también los chicos están cayendo en un error. Están todos con el móvil en la mano y te reconocen que le preguntan al móvil o le preguntan a la inteligencia artificial. Hoy me encuentro de esta manera y le hacen una descripción y la inteligencia artificial le da la respuesta que considera y ellos ya se quedan con ese diagnóstico, pero no han hablado en casa, no han hablado con nosotros y ni mucho menos hablan con el médico, con el especialista. Ellos autodiagnóstico. Bueno. Uy, están saliendo ahora... Periodo de recreo y además ahora estaban con una actividad intergeneracional. Claro, te iba a decir, los alumnos en este instituto... Digo, envejecen muy rápido. En proximidades hay un centro de día con el que desde hace años la dirección que tenemos ahora en el centro intentó abrir el centro en la comunidad. Es increíble, comentábamos antes, Paqui y yo, ¿no? Como medicada que está y con medicinas que pueden aturdir y tal, o bien que se expresa, o el conocimiento que tiene de sí misma. Es extraño que pueda hacer luego... Si me permites hacer una broma, me alivia mucho, porque yo soy muy pastillero, digo, uy, tengo mucho margen todavía. No, pero toma muchísima medicación y sobre todo la medicación son opiáceos, la palexia es un opiáceo muy fuerte. Si llegamos a solucionar un poquito el dolor de la cara, ahora vamos a tener que desintoxicarla o desengancharla de lo que está tomando, de la morfina, 4 pastillas de morfina y 2 nolotiles, hay otros días 4 pastillas de morfina y 4 nolotiles, para ser capaz de aguantar el día. Ella lo que quiere intentar es hacer algo, no estar parada. Entonces, si eso es a cuenta de meter para adentro, ella mete para adentro, pero eso va a tener otras consecuencias. Tendrá que tener un control. Tiene el hígado inflamado ahora mismo, tiene anemia, o sea, la medicación tiene sus efectos secundarios. Bueno, chica, paciencia. Paciencia. Pues entonces ahora nos vamos a tu sesión de psicología, ¿no? Sí, cuidado que no se atropellan. ¿Con qué periodicidad vienes aquí a la psicóloga? 15 días, cada 15 días. ¿Y te va bien? Sí, hay cosas que no dices en casa y con ella sí que dices y te ayuda a llevarlas. Ya. Bueno, preséntanos. Claro. Ya estamos entrando aquí. Hola, hola, buenas. Hola. ¿Esta es Alba, mi psicóloga? ¿Pasamos a pasar? ¿Aquí? Adelante. Bueno, Alba, queríamos visitar también la consulta de su psicóloga que eres tú. ¿Progresa adecuadamente? La verdad es que cuando los picos de dolor nos dejan, progresa muy adecuadamente, porque ya llevamos casi un par de años. 2 cumplí el 14 de noviembre. Vale. ¿Y tú estás en contacto con los médicos que están tratando? ¿Sí? ¿Tenéis una comunicación? Desde que pasó a adultos, la verdad es que no. También, digo, es un doble fallo porque además ella está tratada en la pública, pero sin embargo, del aspecto psicológico es privado. La actualidad que tenemos en Galicia es que el Sergas no puede asumir, no por los profesionales, sino por por la cantidad del volumen en sí y el número de profesionales que hay destinados. Ellos tienen cita con suerte cada 2 meses y tienen un nivel de atención de media hora, ya sería igual, muchísimo, ojalá. Bueno,
podría intentar yo llamar directamente a los profesionales que trabajan, pero muchas veces me encuentro con puertas cerradas. Casos como este nos hacen ver las carencias en las que vivimos, ¿no? Sí, muchísimo, la verdad es que sí. Claro que no La sabía primera nada. vez era un chico, la segunda era una chica, y nos dijo, mira, si podéis pagar uno privado, id al privado. Entonces, Claro, el desastre es que hemos venido a ver a Carlota para que nos cuente su problema y, en fin, hacer que se conozca, porque hay un porcentaje muy grande, por lo visto, del 30% de jóvenes con dolor crónico, y acabamos hablando de cómo está la sanidad pública, ¿no? Esto es tremendo. Es tremendo, pero está todo unido, ¿no? Por una línea juntando puntos. Al final lo micro te lleva a lo macro y lo macro te devuelve la realidad de lo que estamos. Tiene 16 años Carlota, que no lo había dicho, y además escuchando a Carlota uno no imagina que se pueda tener tanta lucidez y hablar de tanto dolor con solo 16 años, ¿eh? ¿A ti te recordaba al Santo Job, me ha dicho Paqui? Bueno, comentamos, claro, porque el Santo Job es este personaje fascinante, ¿no?, de la Biblia, aunque Dios me va mandando castigos cada vez peores y nos soporta a todos. Parece que ya no va a poder soportar más, pero llega otro y nos soporta, ¿no? Y esto nos recuerda aquella especie de dicho español que dice que Dios no nos mande todo lo que podemos soportar, ¿no? ¿Tú rezarías en una situación así? Yo sí, yo claro que rezaría, ¿no? Esto es lo que dice un cómico americano, ¿no? Los que somos ateos ya podemos rezar para que Dios no exista, porque como exista... No, sí, yo creo que los ateos rezamos mucho, ¿eh? Yo creo que los ateos rezamos muchísimo, ¿no? Y esta chica es que se merece que se rece por ella. Fíjate cómo hablaba del dolor refiriéndose a ella, como a alguien que la habitara. Sanificándolo, ¿no? Y luego, lo tremendo del dolor, Javier, es que no se ve. Mucha gente, hay gente a que yo conozco, por ejemplo, que tiene una depresión grave, ¿no? Y porque todo esto que no se ve, se mira como sospecha. Yo he visto en ambientes laborales en los que he estado, que cuando alguien está de baja por depresión, por ejemplo, hay una cierta sospecha, porque no hay un verdad o no será verdad, ¿no? No hay un bulto, no hay... Y yo he oído a gente decir, preferiría tener un cáncer, porque por lo menos se puede tratar, está ahí, y entonces el dolor no se ve, es muy brutal, pero no se ve, y entonces siempre queda un halo de sospecha, ¿no? Esta chica, como decía su madre, que también era muy lúcida, cuando ojalá se cure pronto, pero habrá que desintoxicarla, ¿no? Porque esta chica es adicta a morfina, por ejemplo, ¿no? Una hora entera hablando de dolor, hemos estado al fin y al cabo, ¿no? Hasta la semana que viene, Juanjo. Un abrazo. Qué bonita es la ría de Arousa, ¿eh? Es maravillosa. ¿Ahí hay mejillones? No, ahí no hay mejillones porque agua... Bueno, va a haber mejillones, los mejores del mundo. ¿En la misma ría? Hombre, claro, en las bateas. Ya, no, pero estaba yo pensando que en la ría el agua quizá no es suficientemente salada. Es muy salada. Lo que es ahora está muy caliente. Y eso a los pobres bichos no les va bien. Un día espléndido, ¿eh? Para que luego digan que en Galicia llueve todo el rato. En Santiago llueve todo el rato. En Santiago. Un día espléndido y además no hace frío. No. Hace una temperatura fantástica. ¿Qué puede salir mal? ¿Qué puede salir mal? Sí. A vivir que son 2 días. Javier del Pino. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.